Se acabó la Crimea de Putin. Fue bonito mientras duró, ¿verdad, Vladimir? Después de anexionarte ilegalmente la península de Crimea, arrebatándosela a Ucrania en el proceso, pensaste que ya lo tenías todo resuelto. Tenías tu joya de la corona y, en tu mente, habías reforzado tu espuria pretensión sobre Ucrania. Pero tras una larga guerra que se suponía que sería una invasión rápida, todo se ha derrumbado. Crimea ya no es la joya de la corona. Ucrania está aislando toda la península y se prepara para expulsar definitivamente a Rusia de Crimea. La estrategia es sencilla: aislar, neutralizar y luego destruir. Los ataques a media distancia son clave y vamos a explicar cómo y por qué Ucrania está actuando en Crimea. Empecemos por el por qué. El 27 de mayo, el Ministerio de Defensa de Ucrania anunció el lanzamiento oficial de su programa de bloqueo logístico. Se destinarán alrededor de $113 millones a este programa y el dinero se canalizará, al menos en la primera fase, directamente a las unidades que llevan a cabo ataques de medio alcance contra la logística rusa en toda Ucrania. En Crimea, las alarmas habrían sonado en las oficinas del gobierno títere que Putin ha establecido en la península. Si bien a finales de mayo quedó clara la intención de Ucrania, esos funcionarios sabían que Crimea y los territorios habían estado sufriendo ataques cada vez más intensos contra todo tipo de objetivos, desde logística hasta objetivos militares dentro de Crimea. Para ellos, el bloqueo logístico no era un problema nuevo. Se trataba de la continuación y expansión de una campaña que ya estaba causando graves problemas. La idea detrás del bloqueo logístico es relativamente simple. Donde quiera que Rusia canalice sus camiones y buques cisterna, allí atacará Ucrania, y esos ataques se prolongarán durante todo el verano e incluso más allá. Se trata de una iniciativa por parte de Ucrania. Mientras sus drones se estrellan en Luhansk, Donetsk, Kherson y Zaporizhia, las tropas de primera línea en esas regiones sufren las consecuencias de la pérdida de suministros y la insuficiencia de reservas. Pero nadie lo siente con más intensidad que Crimea, que depende de las rutas logísticas que atraviesan toda la Ucrania, ocupada para mantenerse abastecida y seguir representando una amenaza militar viable contra Ucrania. El objetivo final de Ucrania es aislar Crimea. De esta forma, Ucrania inutilizaría toda la península para Putin y sus ambiciones invasoras. Para lograr este aislamiento, Ucrania debe ser inteligente en sus ataques. Enviar drones a regiones donde Rusia ha desplegado defensas aéreas es una receta para que la mayoría de esos drones sean destruidos en el aire. Ucrania no quiere eso. Necesita la mayor tasa de éxito posible para que el programa de bloqueo logístico funcione. En las últimas semanas hemos observado que los drones ucranianos evitan activamente las defensas aéreas rusas más densas, desplegadas en el frente, y atacan en profundidad tras ellas. En cambio, los drones ucranianos buscan convoyes militares y camiones cisterna de todo tipo, ya sea que se dirijan a Crimea o salgan de ella. Esto significa que prácticamente toda la Ucrania ocupada es un objetivo potencial para los ataques ucranianos, dado el estatus de Crimea como nodo logístico a través del cual Rusia canaliza tropas y suministros desde el continente hacia Ucrania. Se empieza a vislumbrar cómo se llevará a cabo el aislamiento de Crimea. Ucrania es plenamente consciente de las implicaciones de todo esto para su campaña de verano. Aislar la península del resto de la Ucrania ocupada es una tarea de enorme envergadura. Rusia se ha aprovechado de esta situación desde el inicio de su invasión. Crimea ha sido y sigue siendo una plataforma de lanzamiento para las operaciones ofensivas rusas, debido a su papel como nodo logístico. Alberga aeródromos militares, depósitos de municiones, plataformas de lanzamiento de misiles y drones, y arsenales completos que se almacenan y se distribuyen a la Ucrania ocupada. Desde Crimea, Rusia puede desplegar submarinos y buques de guerra, o al menos así era. La campaña de Ucrania contra la flota rusa del Mar Negro, que ha provocado la destrucción de un tercio de la misma y la retirada del resto de su base principal en Sebastopol, ha mermado considerablemente esa capacidad.
Pero lo que vemos son innumerables razones por las que Ucrania necesita aislar Crimea. Es demasiado valiosa como para ignorarla desde un punto de vista estratégico. El despliegue militar de Putin en la península simboliza el dominio que el líder ruso quiere demostrar al mundo sobre Ucrania. Por muy monumental que fuera la operación, también era necesaria. Crimea ha sido clave en los planes de Putin desde el momento de su invasión. En los meses previos a febrero de 2022, Rusia acumuló tropas y armamento en la península. Fueron esos soldados quienes lograron apoderarse de gran parte del sur de Ucrania en los primeros días de la llamada Operación Militar Especial, preparando el terreno para la guerra brutal y devastadora que siguió. Incluso antes de eso, la península se utilizaba como símbolo del poderío ruso. Ucrania informa que en 2019 el Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano reveló que Rusia había acumulado 12 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, 40 tanques, 62 helicópteros, 122 aviones de combate, 162 unidades de artillería pesada y 583 vehículos blindados en Crimea. La acumulación de tensiones se produjo a lo largo de años y consolidó a Crimea como pieza clave de todas las acciones que Rusia lleva a cabo actualmente. Por lo tanto, el aislamiento de la península no es un beneficio deseable para Ucrania. Se trata de arrebatarle a Rusia la clave de toda su estrategia bélica. A estas alturas, ya habrás oído suficiente sobre el porqué. Con el programa de bloqueo logístico ya en marcha, también tendrás una idea del cómo. Profundicemos un poco más. La aparición de una nueva generación de drones de ataque a media distancia ha transformado por completo la estrategia de Ucrania en Crimea. Estos drones son capaces de atacar objetivos rusos a profundidad operativa, que suele situarse entre 20 y 200 kilómetros detrás de las líneas del frente. En esta zona se encuentran la logística rusa, así como puestos de mando, concentraciones de tropas, defensas antiaéreas dispersas y estaciones de suministro. Desde esta región se organiza todo lo que sucede en el frente, y atacando las arterias logísticas en esta zona, Ucrania logra interrumpir las operaciones en primera línea y aislar Crimea simultáneamente. Durante 3 meses consecutivos, hasta mayo, Ucrania intensificó su estrategia de ataques a objetivos de alcance medio. En mayo, Ucrania llevó a cabo aproximadamente un 50% más de ataques contra objetivos de alcance medio que en abril. Este aumento se produjo después de que Ucrania duplicara sus ataques de alcance medio entre marzo y abril, y los cuadruplicara al comparar las cifras de abril con las de febrero. Ucrania sigue intensificando su presencia. Es probable que a finales de junio informemos de otro incremento. El objetivo principal de estos ataques es, como ya hemos mencionado, todo lo que circule por las carreteras que Rusia utiliza para transportar suministros hacia y desde Crimea. Esto incluye camiones cisterna, camiones de suministros y convoyes militares que transportan tropas. Ucrania tiene previsto convertir las carreteras que utiliza para abastecer a Crimea en auténticos escenarios infernales de vehículos calcinados. Ahora, mires donde mires en estas carreteras, ves el impacto de los ataques ucranianos. La carretera R-280, que une Rostov del Don en Rusia con las regiones ucranianas meridionales de Mariupol y Melitopol, junto con Crimea, se ha convertido en una carretera infernal para cualquier vehículo ruso que intente transitar por ella. Esa carretera es vital para mantener con vida la Crimea ocupada. Se ha convertido en la principal ruta utilizada por Rusia hacia la península desde que los múltiples ataques ucranianos contra el puente de Kerch, que une Rusia con Crimea, revelaron que esa ruta estaba demasiado expuesta. Según The Guardian, la 412ª Brigada Némesis de Ucrania ha sido una de las principales responsables de convertir ese tramo de carretera en un infierno, al destruir decenas de camiones y tanques a lo largo de la R-280 desde mayo. Por supuesto, cortar una carretera no basta para aislar Crimea. Lo que sucedió después de que el R-280 se volviera extremadamente peligroso
tomó a Rusia completamente por sorpresa. Tras haber establecido su dominio sobre el R-280 con sus drones de ataque de alcance medio, Ucrania pasó a buscar objetivos en otros lugares. Los nodos logísticos en la región de Jersón, que también conectan la Ucrania ocupada con Crimea, se convirtieron en el siguiente objetivo. A principios de junio, el puente Chornar en Jersón fue atacado repetidamente, lo que obligó a Rusia a desviar el tráfico y a instalar puentes flotantes improvisados que no pueden soportar el enorme volumen de tráfico necesario para mantener el flujo de suministros hacia y desde Crimea. El 13 de junio, el Kyiv Post informó que Ucrania también había atacado el puente Genichesk, interrumpiendo otra arteria logística para Crimea, junto con el puente Armiansk, a través del cual Rusia había intentado desviar el tráfico que ya no podía transitar por el puente Chornar. Y para colmo, Ucrania también atacó una vía férrea en Jersón ese mismo día, demostrando a Rusia que ni siquiera puede depender de las vías férreas para mantener el flujo de suministros hacia Crimea. Lo que estamos viendo aquí es una genialidad por parte de Ucrania. Primero, asestó un golpe mortal al convertir la R-280 en una de las carreteras más peligrosas de toda la Crimea ocupada. Esa carretera sigue siendo un objetivo y lo seguirá siendo mientras Rusia la utilice. Con la yugular sangrando en forma de vehículos destruidos y combustible ardiendo, el cuchillo ucraniano se dirige a cada vena y arteria que mantiene viva la cabeza de Crimea. Uno a uno, los drones de ataque a media distancia cortan esas venas y arterias, dejando a Crimea decapitada y aislada. Las cifras hablan por sí solas sobre la campaña de Ucrania, y hay más acciones que Ucrania está llevando a cabo para aislar a Crimea. Pero antes de entrar en detalles, les recordamos que están viendo QSM. Si les resulta útil el canal, suscríbanse para ver más videos. Volvamos un momento al R-280. El Kyiv Post revela que las imágenes satelitales muestran el resultado de la campaña de Ucrania contra la carretera. Ahora, hay más de 300 carrocerías de camiones rusos nuevos esparcidas a lo largo de la autopista, todas calcinadas o completamente destruidas por los ataques de drones ucranianos tan solo durante la primera quincena de junio. Hubo muchas más, además de las que Ucrania atacó en mayo. Según el medio, del 7 al 13 de junio, las fuerzas especiales ucranianas se unieron a las unidades 475, Código 9,2 y Primera Da Vinci para llevar a cabo más de 100 ataques y misiones contra los cuellos de botella del corredor terrestre situados en el norte de Crimea. Nuevos drones gigantes se suman a los ya conocidos, como el Liuchi y el FP-1, para causar estragos. Incluso se habla de un dron ultrasecreto llamado Morrigan, que está destruyendo sistemas de defensa aérea y objetivos de apoyo en Crimea y sus alrededores para despejar el camino a los demás drones ucranianos. Lo que Ucrania está haciendo es volver intransitables las carreteras de entrada y salida de Crimea. Y cuando los camiones no pueden circular por esas carreteras, Rusia empieza a quedarse sin opciones para abastecer la península. Por otra parte, también vemos cómo los drones marítimos ucranianos continúan la campaña naval que ya ha convertido al Mar Negro en un territorio irrelevante para Rusia, a pesar de que Ucrania apenas cuenta con una armada propia. Según informa United 24, el arsenal de drones navales de Ucrania está impidiendo el libre paso de buques alrededor de Crimea, lo que supone el corte de otra línea de suministro. Estos drones son ahora más peligrosos que cuando devastaban la flota del Mar Negro. Se han convertido en plataformas de ataque en toda regla, afirma el medio. Algunos buques se utilizan para realizar ataques kamikaze directos, cargados con cientos de kilogramos de explosivos. Otros sirven como plataformas de lanzamiento marítimas para los drones aéreos ucranianos, que pueden despegar desde ellos para atacar objetivos aéreos y realizar ataques contra buques. El enfoque naval de Ucrania también se ha extendido al mar de Azov, que conecta directamente con la costa oriental de Crimea.
El 5 de junio, la BBC informó que Ucrania había confirmado ataques contra 5 buques en el mar de Azov y las aguas que rodean los territorios ocupados. Según Ucrania, todos estos buques estaban involucrados en el robo de grano ucraniano, así como en el transporte de combustible y cargamento militar. Por lo tanto, queda claro que el programa de bloqueo logístico no se centra únicamente en las carreteras. Los alimentos, el combustible y los suministros que llegan a Crimea también están siendo retirados. Si Putin se aferra a la falsa esperanza de que Ucrania pueda frenar su avance y de que Crimea aún tenga posibilidades de no quedar completamente aislada, entonces debe abandonar esa esperanza rápidamente. Ucrania no va a frenar su avance. Esto es solo el comienzo. Analicemos la península de Crimea, declaró Dmitry Pletnyuk, portavoz de la Armada ucraniana, durante una entrevista el 14 de junio con la cadena ucraniana Freedom TV. Está rodeada de agua por 3 lados y, por consiguiente, la historia de las guerras anteriores libradas en este territorio debería indicar a quienes lo ocuparon que todas terminaron prácticamente igual y nunca con buenos resultados en la retirada, advierte Pletnyuk. Y ese es precisamente el quid de la cuestión. Al aislar Crimea por tierra y mar, Ucrania hace insostenible el control de la península. El propio Putin afirmó en marzo que Rusia ha gastado alrededor de $15.500 millones en Crimea desde que ocupó la península, y eso empieza a parecer un despilfarro tremendo de dinero. Gastar aún más, algo que se necesita con urgencia, mientras Ucrania va anexionándose Crimea, es una decisión difícil para Putin. Tendrá que tomarla si quiere conservar la península. Pero todo esto solo significará más dinero desperdiciado en Crimea, cuando Rusia ya enfrenta una recesión inminente y un gasto bélico que, según la nueva voz de Ucrania, es tan elevado que podría superar el presupuesto total de Rusia para 2026 en $28.000 millones. Pletnyuk afirma que el arduo trabajo realizado durante meses está empezando a dar sus frutos para Ucrania. Lo que vemos ahora no es el resultado de un solo día de trabajo. Es un esfuerzo sistemático que lleva mucho tiempo en marcha, y ahora podemos decir que estamos viendo los frutos de ese trabajo, declaró a Freedom. Ahora bien, Crimea no es el símbolo de la hegemonía rusa que Putin afirmó durante tanto tiempo. Desde luego, no es el eje sobre el que gira la guerra rusa. Crimea se ha convertido en una península aislada, asolada por la guerra, y es el pueblo ruso, tanto en Crimea como en el frente de batalla, quien sufre las consecuencias. El impacto más evidente de los esfuerzos de Ucrania por aislar Crimea se observa en la grave escasez de combustible que ha azotado la península. A principios de junio, las autoridades títeres de Crimea ya habían impuesto restricciones al combustible. Se emitieron cupones de racionamiento y se desplegaron funcionarios en las gasolineras para garantizar que nadie intentara tomar más de la ya escasa ración que le correspondía. El combustible se vendía con un límite de 20 a 30 litros por persona, y eso con la salvedad de que todos los vehículos civiles tendrían prioridad sobre los vehículos militares rusos y los servicios públicos como coches patrulla y ambulancias. El racionamiento no ha funcionado. El 12 de junio, el periódico Independent informaba de que las gasolineras de Crimea se estaban quedando sin combustible, lo que provocó colas interminables y la peor crisis de combustible que ha sufrido la península desde que Rusia ocupó ilegalmente el territorio. A esto se suma la inminente escasez de alimentos. RBC Ucrania informa que los estantes vacíos en los supermercados se están convirtiendo en algo habitual. Productos básicos como cereales, azúcar, harina y pasta escasean enormemente. La combinación de los ataques logísticos de Ucrania y la fuerte presencia militar rusa en Crimea no hace sino empeorar la situación. Nada de esto es casual. Ucrania está privando a Crimea de combustible y alimentos.
Además de aislar Crimea como activo estratégico, Ucrania se asegura de que los ocupantes rusos que viven en la península sepan que la razón por la que se enfrentan a estos problemas es Putin y su invasión. Militarmente, Crimea es ahora menos útil para Rusia que en cualquier otro momento desde la anexión ilegal de 2014. Lo que se suponía que era uno de los mayores activos de Rusia, y lo demostró ser durante los primeros meses y años de la invasión de Putin, es ahora una importante fuente de debilidad. Los soldados de primera línea en los territorios ocupados, que dependían de los suministros y el apoyo provenientes de Crimea, se ven ahora obligados a lanzar ataques antes de que llegue la ayuda. El resultado es inevitable. Ataques menos efectivos y más bajas en el frente. Esto se observa con mayor claridad en Jersón y Zaporizhia, según informa United 24, ya que Crimea ha servido durante mucho tiempo como plataforma de lanzamiento para los ataques en esas regiones. Ahora se está aliviando la presión sobre las defensas de Ucrania y se están abriendo brechas en todo el frente. Ucrania ya ha emprendido una estrategia de contraataque selectiva en 2026 que, según Reuters, le permitió recuperar más de 600 kilómetros cuadrados de territorio ruso para el 8 de junio. Es posible que se produzcan más contraataques a medida que Crimea pierda relevancia, lo que a su vez acerca a las fuerzas ucranianas a la península y permite intensificar los ataques contra la logística crimea. Una cosa lleva a la otra, y Rusia se está muriendo de hambre. Hablando de plataformas de lanzamiento, Ucrania también está haciendo que sea mucho más arriesgado para Rusia usar Crimea como punto de partida para los misiles y drones que dispara contra Ucrania. Crimea aún no es inútil en este sentido. El ataque ruso contra Ucrania la noche del 14 al 15 de junio lo demostró, ya que Rusia logró lanzar 6 misiles antibuque 3 M-22 Zircon desde la península, junto con una parte de los 611 drones de ataque enviados a Ucrania durante el ataque. Sin embargo, con los sistemas de defensa aérea desmantelados y los recursos destinados a intentar impedir los ataques logísticos ucranianos, resulta cada vez más arriesgado para Rusia realizar lanzamientos desde territorio de Crimea. Todas las bases de misiles y drones son ahora un objetivo, y al estar interrumpida su logística, a Rusia también le resulta más difícil reabastecer esas bases y realizar reparaciones tras los ataques ucranianos. Poco a poco, el control de Putin sobre Crimea se está debilitando. Pletenchuk explica que, llegado un punto, se acumula una masa crítica de derrotas que, en última instancia, conduce al colapso del propio sistema. En otras palabras, Crimea está pasando de ser un activo a una grave carga. El dinero invertido en la península se está malgastando. Los suministros que entran y salen de Crimea se convierten en objetivos, lo que supone un derroche aún mayor de dinero, mientras se inflige daño al territorio ocupado más importante que Rusia controla. Y, mientras tanto, la presión social sobre Putin y sus allegados aumenta. Se supone que el régimen títere de Crimea debería estar celebrando las últimas victorias rusas. En cambio, se ve obligado a admitir que Ucrania lanza ataques exitosos casi a diario, y es imposible ignorar los incendios o el constante flujo de servicios de emergencia hacia los lugares atacados por Ucrania en Crimea y los territorios circundantes. Por su parte, Ucrania seguirá actuando como hasta ahora. Aunque una invasión terrestre para recuperar Crimea parece improbable, aislar la península la vuelve inútil para Rusia. Esto podría obligar a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones y le daría a Ucrania una valiosa ventaja en las conversaciones de paz. Si Putin se niega, perderá Crimea. La liberación no vendrá de la marcha de los soldados ucranianos, sino de la retirada de Rusia de una península que se está convirtiendo rápidamente en un lugar letal para vivir. Todo gracias a la estrategia de Ucrania. Y si quieres ver de cerca lo que Ucrania ha estado haciendo contra Rusia y Crimea, tenemos el video perfecto para ti. ¿Recuerdan el cruce de Armiansk que mencionamos antes?
Ucrania está demostrando por qué es una pésima idea que Rusia utilice ese cruce para mantener el flujo de tráfico hacia Crimea. Una flota de vehículos rusos cruzó el puente. 2 minutos después, habían desaparecido. Puedes averiguar qué pasó si mira nuestro video. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte a QSM para no se pierdan nuestro análisis más profundo de la campaña ucraniana en Crimea. Y como siempre, gracias por vernos.